feliz cumpleaños al pueblo boquense. Iba a decir que es una fiesta argentina, pero es una fiesta del mundo. Es una fiesta argentina. Es una fiesta del mundo. Es una fiesta del mundo. Disculpa. 118 aniversario. Feliz cumple, Juancito. Feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños Después, al Chino, a Mati Marchi, a Franco que nos saludó a la mañana, a Feli. A Feli que por ahí cantó. A Feli, lo hemos Feli escuchado. está dentro. Está contento. Es bostero. Sí. En el fondo no lo sabe todavía. No lo sabe, pero todos somos hincha de Boca en el fondo. 118 años del club más grande de Latinoamérica. El club que hoy tiene al mejor técnico del fútbol argentino. Sí, 2024. Errón. De vuelta. Nos recibió con una victoria 3-0, muy bien. Ganaron las gladiadoras 3-0 también. Contra River, clásico. La rompió Gaitán y hizo el topollillo a Román. Terrible. más Gaitán, querés? Palomario, Ojeda. Oh, Hermoso. Así espectacular. que hoy es un día feliz. Hoy es un día de fiesta. De fiesta, completamente. fiesta. Para arrancar el lunes. Igual el que vamos a entrevistar, Sí, hincha de Racing. Juan Matías. Ya lo spoileé. Lo spoileaste, pero Es hincha de Racing. Está venimos bien, hace bueno. una semana igual. Sí, venimos rosqueando el Instagram. Pero hincha de Racing. Está bien, Hincha de bueno. Racing. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué va a hacer? No se puede hacer todo bien. Es un fenómeno. En la literatura, bueno, hincha de Racing. No queda otra. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. Como Tranqui, dije, ¿quiere contento. un mate? Tranqui, un matecito más lavado que estamos a fin de mes todavía en realidad nosotros. No alcanzó para la yerba, no No. alcanzó para el tabaco. Nada. Estamos... Dejé de fumar por parece- cuestiones económicas. de- Che, el tema que escuchamos es un temazo. Sí, De saga. Mención honorífica. Banda de Hernán Villoria, quien tiene una radio en mi pueblo, Radio Mandioca. Saludo a la gente de Carué. Saludo a la gente de Carué. Gran radio además, que tiene 13 años creo de trayectoria, donde inicié jugando en la radio con Hernán. Así que le mandamos un saludo a él también, un bostero tremendo y una Sí. tremenda banda saga. Y creo que va a quedar de cortina para nosotros esta. Y yo creo que sí, ya estamos. Che, bueno, hoy vamos a hablar de Juan Matio y vamos a arrancar medio a contramano porque a Juan Matio todos le están haciendo notas por su última novela, Materiales para una pesadilla, que ganó el premio Filba de novela. Un novelón increíble que ya lo vamos a abordar. Vamos a abordar Sí, acá sus dos su novelas. Tres sí veces podemos luz, abordar. que es increíble, y Materiales para una pesadilla, su última novela. Pero nosotros nos vamos a meter en otra cuestión con él, que es la colección Arqueologías del Futuro, sobre la nueva ficción extraña, el New Weird, Sí. argentino y latinoamericano. Pero hablemos un poquito de Juan Matio antes de llamarlo. Nació en 1983, fue coeditor de la revista literaria Juguetes Rabiosos desde 2005 a 2007, de la revista La Granada. Tuvo un paso breve por el periodismo policial, Periodismo policial. que por ahí tiene una anécdota de que de uno de los casos que él investigó, que no investigaba nadie, que se interesó especialmente, nace Tres veces luz, pero eso lo abordaremos en otra entrevista que lo vamos a comprometer al aire. Pero bueno, escribe esas dos novelas, escribe ensayo, también hay novedades por ahí. Pero bueno, vamos a charlar con él sobre la antología Paisajes Experimentales, una Sí. antología de cuento extraño. Un poco meternos en la antología, como lo que dijo Juan, medio a contramano, pero también para el oyente y para armar, como empezar a armar un mapa de los programas que se vienen también, que tienen que ver, que son con escritores y escritoras de este género, que también aparecen en esta antología. Y que son parte de la colección. Son parte de la colección y hacer un pantallazo general y lo más detallado posible para empezar a comprender este género tan interesante que es el New Weird. Tan interesante y tan abarcativo, tan completo. Un género que, bueno, ya lo vamos a charlar con él, pero que una vez que uno lo conoce y lo ordena como lector, empieza a reconocer, a hacer su propio mapa. Decir, Sí. che, agarrás un libro de cuento y decís, che, este cuento podría. Sí, Este sí, cuento es New Weird. Va para ese lado. Y empieza uno a hacer un mapeo. Inclusive queremos charlar con él este mapeo histórico que se puede hacer Sí, el mapeo de la ficción no solo, extraña en no solo Argentina. rioplatense, pero sí, específicamente para entender gérmenes del New Weird. Del Weird en un principio, el New Weird del género fantástico. Perfecto. Un poco en la línea que veníamos hablando previamente también, Sí. con Samantha. Sí, creo que hicimos una buena antesala que fue Samantha Schweblin, donde también hablamos un poco de Feliberto,
digo, y de ella como una exponente, si se quiere, del género, o de parte, O de parte, sí. parte de este género, porque ya lo vamos a ver, abarca muchísimo. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ir a un separadorcito, una tandita breve, y lo vamos a llamar a Juan Matio. Bueno, estamos en comunicación de nuevo con Juan. Juan, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Te escucho bien ahí, Juan. ¿Cómo estás? Bien, bien, queríamos agradecerte por la entrevista. Si no se corta, no vale. Si no se corta, no vale. Nos pasó en la entrevista pasada y nos vuelve a pasar ahora, no pasa nada. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y bueno, te damos la bienvenida a Plástico Cruel y a charlar un poquito sobre el New Weird, ¿no? Sí, Juan, te saluda Luciano por acá, agradecerte por la entrevista y queríamos arrancar más o menos, qué mejor persona para explicarlo que vos, para desarrollar un poco qué es el New Weird y cómo se desarrolla y cómo se desarrolló y cómo se desarrolla en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar en contacto para charlar este tipo de ñoñadas. Bueno, en principio yo siempre digo que hay que diferenciar lo que es una etiqueta comercial de una categoría crítica. Entonces, el New Weird es una etiqueta que aparece en el año 2000, si no me equivoco, en un prólogo que escribe M. John Harrison, un escritor inglés, a una novela breve de China Miéville, otro escritor inglés, que se llama El Azogue. Y lo titula New Weird, digamos, y a partir de ahí esta idea de que hay un nuevo extraño empieza a circular, sobre todo en lengua inglesa, y de a poco va llegando a otras lenguas. Todavía yo creo que no sabemos si se trata de una categoría crítica, es decir, una categoría que con el paso del tiempo nos va a ayudar a entender cierta producción literaria, o es simplemente el nombre que recibe un grupo pequeño de obras que le sirve más al mercado, digamos, para vender que a nosotros como lectores para explicar. Dicho esto, yo tengo, o sea, han pasado ya 20 y pico de años desde que se escribió ese prólogo y parece haber, o parece ser útil para reunir una cantidad de obras que están siendo producidas ya no solamente en lengua inglesa. Hace poco empecé a leer una novela llamada La Casa de Hojas, de un escritor norteamericano, Mark Danielewski, y otra vez me encuentro, digamos, con una obra que es que solamente podría pensarse desde este concepto de nueva ficción extraña. ¿Qué es la nueva ficción extraña? La nueva ficción extraña es una ficción que en principio recupera algunas líneas de la obra de Lovecraft, de eso que se llamó horror cósmico. Ustedes deben saber que Lovecraft trabajó en la reunión de dos géneros. Por un lado, utiliza la ciencia ficción y por otro lado utiliza el terror, y en ese híbrido construye esto que se llama horror cósmico. Entonces, la primera característica de la ficción extraña es mezclar géneros, buscar recursos en el policial negro, o en el terror, o en la ciencia ficción, o en el fantasy, incluso en el western, y empezar a mezclarlos y ver qué resulta de esos híbridos. En algunos casos, o sea, en la mayoría de los casos, los híbridos se tratan de géneros pulp, como habrán notado. Pero en muchos otros casos también hay intentos de construir Frankensteins, no solamente con los géneros pulp o con los recursos del género pulp, sino también con recursos del realismo. Si uno revisa la obra de M. John Harrison, se va a dar cuenta que en sus técnicas narrativas no solamente vive lo mejor del pulp, sino que también hay recursos que uno puede encontrar en autores como Carver, o como Henry James, o como Conrad. Entonces estamos hablando, digamos, de un espacio de experimentación súper intenso, y que produce textos que yo creo que por primera vez logran salir de la repetición en la que la literatura estaba metida. Hasta ahí más o menos la definición de ficción extraña. ¿Se vio? ¿Se ve eso más o menos? Sí, perfecto. Y nosotros pensábamos y charlábamos hace un ratito, esto de, bueno, nace más o menos en los 2000 o se lo ordena en los 2000 con ese prólogo a la novela de China Miéville.
en esto que decías de notas del realismo, pensaba en el cuento Cimientos de Chania Miéville, Claro. un cuento que tiende al realismo, pero juega, oscila entre otras cosas, y es ese híbrido que se menciona en el prólogo de Paisajes. Y nosotros queríamos, bueno, ¿dónde está el germen en Latinoamérica? Digamos, si vamos a los hermanos mayores de este género o a rastrear eh, cosas que nos acerquen a este género que pareciera nuevo, ¿no? ¿Dónde nos podemos ubicar? Bueno, en principio, para que exista la nueva ficción extraña, tiene que haber existido la vieja ficción extraña. Y esa vieja ficción extraña, yo creo que puede haber muchos nombres en juego, sobre todo en Argentina podemos pensar en Silvina Ocampo, en Bioy, en Feliberto Hernández, en Horacio Quiroga, digamos, hay mucho extraño, incluso Las Fuerzas Extrañas de Lugones Mm. es un libro que por supuesto debería pensarse en esa línea, pero para mí la persona que articula esto es sin duda Borges. Tan es así que la nueva ficción extraña en lengua inglesa le debe un montón a Borges. El Azogue, que esta novelita que mencionábamos de China Miéville es una novela que está inspirada en un relato de Borges. Por Que lo tiene cual, la figura de los espejos todo el tiempo. exacto, exacto. Los imagos, que son criaturas que viven detrás de los espejos y que en la novela de China Miéville se liberan, digamos, es una figura que aparece, creo yo, en el libro de los seres imaginarios de Borges. Ujú. Entonces, Miéville toma de ahí la figura y escribe esta novela. Entonces hay que pensar a Borges como una figura central. La Casa de Hojas, esta novela de Danielewski, también tiene muchas referencias a la Casa de Asterión y a Pierre Menard, digamos. Es una figura que nos ordena mucho en relación a los intentos de Borges por generar también híbridos. Pensemos que Borges es un tipo que en 1936 escribe una reseña para la revista El Hogar, sobre Absalón Absalón de Faulkner, diciendo esta novela la rompe toda, y es el mismo tipo que va a defender durante toda su vida la obra de H. G. Wells o de Chesterton o de Stevenson, ¿no? Es un tipo que está pensando en las dos zonas literarias opuestas, que podríamos pensar como el modernismo y el pulp, y el tipo está pensando en las dos zonas y construyendo con materiales de ambos territorios. Y después hay toda una generación, que para mí es una generación, digamos, post cambio de milenio, post años 2000, que empieza a trabajar con esa herencia, es una herencia pesadísima, pero que también es una generación que escuchó Marilyn Manson, que Mm. vio el cine de terror de George Romero, que se crió viendo ISAT, las películas de Carpenter o de Cronenberg, y que trae todo un imaginario fantástico de otros ámbitos que no son la literatura, y que incluso creció leyendo a Stephen King, digamos, que es una figura importante para el terror de la última parte del siglo XX. Entonces me parece que ahí aparecen distintos nombres. Samantha Schweblin y Mariana Enríquez son las escritoras que me parece en este momento desde Latinoamérica están llegando a distintas partes del mundo, digamos, con una ficción construida en estas coordenadas. Pero después hay libros, pienso, no sé, Cadáver Exquisito de Agustina Bastarrica o Sí. Come Tierra de Dolores Reyes, son libros que perfectamente se pueden pensar dentro del territorio de la ficción extraña y que uno, si cuenta la cantidad de traducciones que tuvieron esos libros y la circulación que tuvieron, tienen que pensar que están llegando a casi todo el mundo, digamos. Entonces, evidentemente, no solamente hay una producción desde Latinoamérica, sino que también hay un interés por leer esta literatura en distintos lugares. Sí, esta literatura que usa precisamente los géneros para romper, como límites para romper esos límites. Se apropia del género para saber dónde está el límite y jugar y pasar. Esto se lo he escuchado por ahí a Ricardo Romero decirlo. Bueno, Claro, ¿para qué me sirve el género a la hora de la escritura? Para saber dónde está el límite y pasarme. Para romper esos exacto. límites y crear estos híbridos que son increíbles. Y pasando brevemente por tus novelas, porque las queremos aprovechar a Tres veces Luz y a Materiales en otra entrevista para abordarla a fondo. eh, ¿Cómo te metes vos en el género? Digo, porque Tres veces Luz es un policial negro, más Sí. clásico si se quiere, y en Materiales jugás a otra cosa totalmente. Y creo que te metes en este género. ¿Cómo Sí, no, llegás o sea, ahí?
Cuando yo escribí Tres veces Luz todavía tenía una idea tal vez más amable con los géneros. Era mi primera novela y yo un poco quería mostrarme a mí mismo que podía escribir una novela. Y entonces lo que hice fue un objeto que es completamente reconocible, es una novela negra, tiene la figura del detective, que en la novela es una fiscal. Sí. Y lo que intenté, digamos, es respetar las reglas del género a ver si me salía, digamos. Fue casi un desafío conmigo mismo. En materiales ya pasa otra cosa, yo sí intento ahí, digamos, ir en contra de ciertas formas tranquilizadoras de la novela e inquietarlas un poco, y para lograr eso me sirvió mucho, digamos, ciertos imaginarios de género, pero aparte, imaginarios muy puntuales, digamos. Hay toda una parte de la novela, que es la parte en la que se desarrolla el personaje de Haruka, Sí. que está muy conectada con mi descubrimiento del anime japonés y sobre todo del imaginario cyberpunk japonés, que es una locura total, que a mí me gusta muchísimo. Me parece que ahí se muestran y se dicen cosas que no se muestran y se dicen en ningún otro lado. Cuando uno va a ver Evangelion o Ghost in the Shell o Akira o Line, está encontrando una forma de pensar el género completamente desbordada y extraordinaria, y un poco quería jugar con eso, pero también quería jugar con la dictadura y no sé, con la ciudad ausente de Piglia y con otros materiales, y ver qué pasaba en esa reunión. Perfecto. Sí, justo estaba pensando en lo que hablabas anteriormente de estas, que empieza a confluir en el cyberpunk, digamos, también todas estas influencias extraliterarias que son del cine, del anime, que se notan muchísimo Exacto. en ciertos cuentos y novelas de esta nueva ficción extraña. Y volviendo un poco ahí, también te quería preguntar cómo surge en vos no solo el interés, sino la idea de la antología, y meternos un poco también en tu laburo de editor, que nos puedas contar un poco de cómo son los rastreos de los cuentos y las novelas, los escritores, porque no solo es argentino, sino es en toda Latinoamérica. Bueno, la propuesta de dirigir la colección me la hizo Diego Ardiles, que es el director de Indómita Luz, y me propuso dirigir una colección de ficción extraña, con cierta autonomía, digamos, del catálogo general de la editorial. Y la verdad es que el primer libro que pensé para ese proyecto fue una antología de cuento extraño argentino. Me pasó que yo venía leyendo ciertos autores y ciertas autoras y venía notando esta confluencia, incluso a veces con autores que no sabían que había otros o otras trabajando en preocupaciones similares, ¿no? No sé, yo leí Cajas de Humo de Yamila Mm. Beckné, Sí. estaba al tanto de lo que estaba haciendo Quique en su ficción, que estaba preparando Territorio sin cartografiar, y entonces yo ya había leído algunos cuentos. Tenía muchas charlas con Marcelo Carnero, que es un autor de dos novelas extraordinarias, La Boca Seca y la segunda no me acuerdo el nombre, pero dos novelas cyberpunk muy geniales. Y venía al tanto también, estaba al tanto de lo que estaba escribiendo Ricardo Romero en Big Rip, todavía no se había publicado, y dije, bueno, acá está pasando algo. Evidentemente, lo que podemos pensar como mi generación, digamos, nuestra generación, estaba volcándose decididamente a un imaginario rarísimo, y me pareció que era posible construir una antología. Entonces, la antología reúne algunos cuentos que ya se habían publicado, como Cajas de Humo de Yamila, algunos cuentos que se escribieron especialmente para la antología, porque en el caso de Dolo Reyes y en el caso de Marcelo Carnero habían trabajado novela, pero todavía no habían trabajado cuento, así que escribieron especialmente un cuento para la antología. Y nada, me parece que el producto final es un buen panorama. O sea, por supuesto faltan dos nombres importantísimos como Samantha y Mariana Enríquez, digamos, Sí. pero me parece que es un buen panorama de lo que se está escribiendo en cierta zona de toda Argentina, digamos, porque después hay una vitalidad muy fuerte en el realismo también. Uno piensa en nombres como Martín Coban o Hernán Roncino, por ejemplo, Sí. y están produciendo en otras coordenadas, y está buenísimo lo que hacen. Pero me parecía que no era casual este, eh, este hallazgo, digamos, ¿no? El hallazgo de que hay 7, 8, 10, 20 autores que están tratando de salirse de los límites del realismo e ir hacia otro lado. Y después empezó a pasar que al principio la verdad que yo no había tomado la decisión todavía de que fuera
latinoamericana, el perfil de la colección, básicamente porque todavía no sabía que en Latinoamérica estaba pasando lo que después me empecé a dar cuenta que está pasando, que es que no solamente en Argentina hay un grupo de autores y autoras que están indagando en estos imaginarios, sino que en Latinoamérica también, y que aparte esto empezó hace ya unos años. Eh, ¿Viste el artículo el ensayo de Borges que se llama Kafka y sus precursores? Bueno, Sí. si uno piensa en los precursores de la nueva ficción extraña latinoamericana, tiene que pensar en Enric Mota, que es un escritor cubano, que estaba escribiendo cyberpunk en solitario cuando todo el mundo pensaba que en Cuba solamente se podía escribir realismo social. Tiene que pensar en un escritor mexicano que se llama Chimal, creo que es Alberto Chimal, que escribió algunos libros muy importantes para esta tradición. Hay que pensar que Paz Soldán, Edmundo Paz Soldán en Bolivia, estaba escribiendo cyberpunk hace 10 o 15 años. Y entonces uno empieza a ver que había, no quiero olvidarme de un autor chileno que se llama Baradit, que también estaba escribiendo cyberpunk hace 10 o 15 años. Entonces uno tiene que pensar que esto venía sucediendo, lo que pasa es que el sistema de circulación de los textos en Latinoamérica es muy complejo y es muy difícil que un lector argentino pueda estar al tanto de lo que está pasando en la literatura de Bolivia, en la literatura de Perú, en la literatura de Chile. Por lo general, si a un libro latinoamericano le va bien en su país, lo que pasa como segunda instancia es que se lo llevan a España, digamos, ¿no? Sí. Se lo lee en las editoriales españolas y después, en una tercera instancia, si le va muy bien en España, vuelve a Latinoamérica, digamos, y circula, no sé, en los países con más venta de libros, en México, en Argentina, pero no es habitual, digamos, no es habitual que estemos al tanto de lo que está pasando en literatura latinoamericana. Ahora, cuando uno indaga lo que está pasando ahí, resulta que a lo mismo que pasa en el campo literario argentino, hay escritores y escritoras muy decididos a que su imaginario esté en los confines del pulp, para Claro. decirlo de algún modo. Y entonces empezamos a descubrir esto, nos empezaron a llegar libros. En este momento estamos, o sea, este año vamos a publicar una novela muy cercana a Lovecraft de un escritor uruguayo que se llama Ramiro Sanchís, que además es traductor de Nick Land y trabaja con la editorial Olobionte de España, y que escribió hace poquito un artículo que les recomiendo muy bueno sobre qué está pasando en la ciencia ficción latinoamericana. Estamos evaluando dos libros, uno de una autora paraguaya que parece que también está trabajando ficción extraña y que nos lo enviaron hace poquito, y ayer me llegó una novela de ciencia ficción de un escritor peruano que parece que también está en esta misma zona. Y tenemos la voluntad, no sé si lo vamos a poder hacer, pero hay una novela de Edmundo Pasoldán que se llama Iris, que se publicó hace 10 años y que fue uno de los inicios del cyberpunk latinoamericano, que podríamos hacer una reedición el año que viene si las cosas salen bien. Entonces estamos intentando armar este mapa latinoamericano de ficción extraña para lectores argentinos y bueno, eso supone o sea, que la idea de que hay un extraño latinoamericano empieza a cobrar fuerza. Cuando uno revisa lo que se acaba de publicar, hay una novela que se llama Miles de Ojos de Maxi Barrientos que Sí. publicó Caja Negra, por ejemplo, y dice, bueno, pero entonces acá hay ficción extraña y es extraordinaria. O uno lee lo que publicó la editorial Vestigio en Colombia, que es una editorial que se dedica solamente a ficción extraña y ciencia ficción y que está publicando autores extraordinarios como Barragán. Entonces, evidentemente hay algo que está pasando y que nos gustaría hacer una especie de sede argentina de ese movimiento. Pensaba recién cuando nombrabas a estos que vienen escribiendo hace mucho, hace décadas, cyberpunk y demás, pensaba en la figura de Alberto Laiseca en la literatura argentina y si Laiseca entra en esta tradición, digamos. Es que yo creo que lo que suele pasar con este tipo de movimientos, cuando las formas de leer empiezan a organizarse de otra manera, lo que suele pasar, digamos, es que escritores que parecían escribir en solitario, empiezan a reunirse con otros. Cuando uno revisa la literatura argentina de los 80, por lo general puede pensar en, no sé, Alan Pauls o Fresán, Sí, ¿no? Eh, y de repente
si miramos de nuevo y ahora miramos a esa época con los ojos de la ficción extraña, también están ahí El Mal Menor, de Charlie Fielding, Sí. está toda la obra de Ley Seca, está Piglia con La Ciudad Ausente, pero además escribiendo sobre ficción paranoica y haciéndole entrevistas a escritores como Dig para revistas de ciencia ficción. Empieza a cambiar la percepción de ese momento, ¿no? Un momento que parecía gobernado por el realismo, de repente empieza a mostrar que había autores y autoras trabajando otro tipo de poéticas. Sí, por ahí este trabajo que están haciendo ustedes con la colección de, si se quiere ordenar, le permite a uno crear su propio mapa. Digo, yo estaba hace poco leyendo a Santiago Cray, un libro Exacto. de cuentos se llama Las Tormentas y tiene un cuento que se llama Formosa, que yo digo, esto es recontra nueva ficción extraña, esto es re New Weird, y uno se va armando su Exacto. propio mapa y va a cuentos de Feliberto y va a cuentos de Quiroga y de Silvina y a la obra de La Iseca, y esto te permite mecanizar y armar tu propio mapa. Y, y metiéndonos en la antología, nosotros elegimos un par de cuentos para charlar con vos, ¿no? Que nos interesaban e intentamos enmarcar esto de cuentos. Sí, disímiles entre sí, digamos. Buscar cuentos dentro de la antología que sean lo más diferentes posibles, no solo en su Claro. narrativa, sino en las cuestiones que plantea. Eh, Algunos mucho más cyberpunk, como es el fragmento de Big Rip de Sí. Romero, Ajá. Osobuco, algo más cerca del realismo mágico, que es Cajas de Humo, El Niño de Barro, más Niño de cercana Barro. también a esto que mencionamos de Samantha, viste, en lo contemporáneo. Sí, Mi Pez también de Dolores Mi pez. podría ser un realismo mágico. Mm. Bueno, también está El Fantasma y la Oscuridad, que toma estos mitos provincianos, agarra una figura como mate cocido, Sí. presenta un monstruo también. Sí, 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 el familiar, que es un mito jujeño. Pero nosotros queríamos plantearte esto. Bueno, ¿cómo conviven cuentos que son tan disímiles entre sí dentro del género? Bueno, o sea, en principio justamente lo que me parece que hay que mirar es que son todos cuentos producidos fuera del campo del realismo, ¿no? O Mm. sea, y que intentan eh, narrar historias que están tocadas por una causalidad no realista. Pero además me parece que hay que pensar que si bien es un campo muy amplio, y con muy amplio quiero decir que desde el terror más puro hasta la ciencia ficción más pura podrían leerse dentro del campo de la ficción extraña, digamos, también en la mayoría de los casos lo que hay es o lo que yo quería mostrar es, bueno, esta es la ficción fantástica que se escribe en este país después de Borges, después de Bioy Casares, después de Horacio Quiroga y además después de procesos políticos importantísimos. Yo creo que la dictadura es un evento, tal vez el evento más narrado por la ficción extraña argentina. Voy a decirlo así. Sí. ¿Qué quiere decir más narrado? Bueno, ustedes saben que la figura del fantasma, que es una figura del gótico clásico, es una figura que trae un problema temporal, es decir, el pasado pervive en el presente de alguna manera y se hace presente con la figura del fantasma. En el gótico clásico eran las sociedades precapitalistas las que en un contexto capitalista reaparecían, ¿no? E insistían con su presencia. En el gótico sureño, en los Estados Unidos, es el pasado el pasado previo a la guerra de secesión, donde el norte todavía no había vencido al sur, lo que parece insistir y reaparecer en las ficciones del gótico sureño. Bueno, en Argentina el pasado que insiste, el pasado que no se retira, digamos, es el pasado de la dictadura. Un pasado completamente fantasmal, con un montón de preguntas muy góticas en relación a los cuerpos y en relación a la violencia y en relación a todo un campo semántico que podemos pensar desde el terror. Y entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo ordeno la ficción extraña argentina? Bueno, la ordeno pensando cómo está narrando el presente postdictadura. Eso no es algo que pasa en todos los países. Cuando uno va a leer ciencia ficción cubana o extraño boliviano, no va a encontrar ese tipo de relación con
la dictadura, básicamente porque tuvieron otro tipo de procesos políticos, históricos, y no es eso lo que están narrando. Sí. Yo creo que Paisajes Experimentales, si uno lo mira desde esa coordenada, que es como literatura post-dictadura, va a encontrar muchas más similitudes que si se encarga de revisar eh, límites genéricos. Porque, por supuesto, el cuento de Laura Ponce o el cuento de Ricardo Romero están más inscritos en una ciencia ficción clásica, si se quiere, Sí. y cuentos como el de Leo Yola o el de Dolo Reyes en un fantástico más entre el terror y el fantástico más reconocible. Y sin embargo, en todos ellos me parece que hay una especie de supervivencia de los procesos, de los restos políticos de nuestro país que es muy claro. Sí, El otro día habíamos... leía sí, No, continúa. que otro día leía un artículo de un teórico que se llama Miguel Veda, que sacó un libro sobre terror neoliberal, o sea, ficciones de terror que se han escrito durante el neoliberalismo y donde analiza la obra de Enríquez. Y él lo que planteaba sobre Enríquez es que es claramente una escritora que está narrando una y otra vez la dictadura. Sí. De muchas formas, pero está narrando ese evento político, digamos. Sí, justo hablábamos con Juan el otro día de esto, de que la ficción extraña las herramientas mismas de su narrativa, pero los escritores y las escritoras mismas sí se ve que hay se puede leer en clave de post-dictadura, de cómo pensamos la dictadura del presente, cómo se puede pensar a futuro en estas distopías del cyberpunk. Y Claro. habíamos pensado que era un género que no sé si era el que más lo permitía o el que más servía para hablar de estas crisis políticas y sociales, pero sí que sentíamos que se estaba utilizando para eso. Y pensaba un poco en algo que decía Samantha, con lo que dijiste vos de las ficciones en Bolivia eh, o en Cuba, que Samantha hablaba cuando saca Distancia de Rescate, que dice que en otros países cierta parte de todo este trasfondo de los agrotóxicos y demás no se entienden y se lee como una ficción en clave no política, simplemente como una cuestión Claro. fantástica. Y hablamos un poco de eso, que yo leía El Prisionero y algunos cuentos más de la antología que decía, claro, yo los estoy entendiendo en esta clave Por la historia Exacto. por la política historia propia. política argentina, pero en otros lugares la pueden recibir de una manera completamente distinta y a escribirlo en una ciencia ficción, digamos, fantástica, solo eso. Y sí, o sea, si uno lee Esa mujer de Walsh Claro, sí, y en Estados Unidos y no sabe que el cuerpo de Eva fue secuestrado, ¿y qué está leyendo en ese cuento? sí, Por supuesto que las narraciones dependen del contexto del campo literario en el que se producen. Ahora bien, yo no viví la experiencia política de Thatcher en Inglaterra, y sin embargo percibo en las ficciones de Harrison y en las ficciones de China Miéville un resto político de ese proceso que es muy nítido. mm, De hecho, la última novela de Harrison, La Tierra hundida ya volvió a levantarse, tiene ecos del Brexit, ¿no? De la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. sí, Y yo no viví esa experiencia política, no sé qué significó en términos sociales, no tengo una sensibilidad atada a ese país. Y sin embargo puedo percibirlo, digamos, no puedo notarlo. Eh, Tampoco, o sea, pensemos en Cometierra de Dolo Reyes, ¿no? mm, Sí, Los femicidios, o sea, cómo se leerá ese libro en México y cómo se leerá ese libro en Suecia, mm, sí. donde seguramente es muy distinto, digamos, el modo en que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres se ejerce. Bueno, lo que quiero decir es que hay una entrada en el diario de Piglia bastante maligna, los diarios de Renzi, que dice que Cien años de soledad es demasiado profesional en su modo de ser latinoamericana, sí, ¿no? Sí. sí, sí. Yo creo que deberíamos evitar ser profesionales de lo argentino, ¿sí? Por un lado, pero al mismo tiempo sabiendo que lo que tenemos para decir y la forma que tenemos para decirlo depende enteramente del campo literario en el que estamos trabajando. Perfecto, perfecto. Y mencionando algo que también en la colección y en esta búsqueda de distribuir la nueva ficción, estoy enterado que trabaja mucho con ensayos también, más académicos, digamos, más de teoría. Y nos sorprendió con Juan, a mí me encantó mucho Osobuco de Mm, Berman, que mezcla esta cuestión de la historia con un pequeño ensayo sobre lo que es la sociedad suncena en ese caso y lo que es el cyberpunk
en contrarrelación con esta melodía, con estas melodramas rosas de las telenovelas. Me pareció, es increíble también en la manera de narrar de esta nueva ficción extraña que se mezcle, digamos, que se pueda teorizar desde la ficción. Bueno, a mí, o sea, ese cuento de Ever me parece fabuloso y la novela que le publicamos, que es Serenos en la Noche, también me parece maravillosa. Y Ever tiene algo que nosotros no solemos encontrar tanto en la ficción extraña, que es sentido del humor. Sí, Sí. Uno lee a Ever y se puede reír a carcajadas, sí, digamos. sí. Y en eso hay una lección de la literatura demasiado solemne, Sí, ¿no? bueno, él mismo Descontrolado. lo critica ahí en ese mini ensayo, como le decía Juan recién, que es esta cuestión de que el cyberpunk siempre apunta a que se está yendo toda la remierda, Sí. que no hay manera, que Exacto, el humano es malo per se, y que la exacto, novela, exacto. ahí está lo gracioso, que la novela dice que en ese caso le gana, que todo termina bien, que hay una mirada no tan grave del asunto, y es buenísimo porque lo utiliza para la historia que está narrando, la historia de ficción, para decir, bueno, yo voy a Mm, elegir una especie de cyberpunk donde va a terminar todo bien, va a terminar todo Claro. como una sitcom, parece. La distopía exacto. Termina bien, terminan termina bien. comiendo No, y en esto del humor que marcaba Juan en Ever. en Ever, perdón, pensaba en Silvino Campos. Silvino Campos le aporta al Exacto. fantástico rioplatense, primero la figura del niño malvado, ¿no? Si vamos de Quiroga a ella, la figura del niño malvado que Quiroga no tenía, pero el sentido del humor, un cuento como las fotografías de ella, es un Sí, cuento que te reís todo el tiempo y es espantoso lo que Exacto. pasa. Poder jugar con eso Exacto. también es este híbrido y romper el género, ¿no? Digo, él está escribiendo Exacto. un ensayo. Primero que elija escribir una suerte de ensayo sobre una novela rosa, ujú, ¿no? O las telenovelas de teléfono blanco, como le decían a las que hacía a Mirta la Legrand Mirta. acá. Y que elija hacer un ensayo sobre eso, ya es un punto de vista y te posiciona en esto del humor. Y después ejecutar la historia que ejecuta, diciendo, bueno, te hago el ensayo, pero te ejecuto la historia para que quede todo en evidencia. Sí, sí. Exacto. Yo creo que igual la reflexividad, o sea, la capacidad de reflexionar de una ficción sobre sí misma y sobre sus propias condiciones de producción y etcétera, es algo que otra vez el que nos abrió esa posibilidad es Borges, Borges. ¿no? Borges Todo remite a todo Borges. todo el tiempo está trabajando, no solamente, o sea, el comienzo de Tema del traidor y del héroe es Mm, un ensayo de cómo se escribe un cuento, de cómo él escribía sus cuentos, además, ¿no? Eh, yo creo que, otra vez volviendo a La Casa de Hojas, que es un libro que me tiene muy enganchado ahora, es un libro que no solamente cuenta una historia extraña muy genial, sino que además se permite pensar sobre lo extraño en el mismo libro. Es una novela de 700 páginas y yo diría que la mitad de las páginas están hechas de reflexiones sobre lo que se está escribiendo. Entonces me parece que eso es una potencia ganada para la literatura y que yo le doy el, el- el lugar de precursor de esa posibilidad, pero aparte de haberlo llevado más lejos que nadie, a Borges. Eh, y me parece que sí, que la ficción extraña actual, ahora la última novela que publicamos es La segunda lengua materna de Flor Canosa, y es en las notas al pie, tiene unos materiales extraños, digamos, que son una forma de reflexionar sobre lo que está pasando en la historia. Entonces, hay un intento, digamos, de que por lo menos la forma novela, tal cual la conocemos, no digo que se transforme radicalmente, pero sí impactarla, sí moverla, digamos, no heredarla y usarla y punto, sino trabajar sobre ella. Sí, justo, bueno, la semana que viene vamos a hacer la segunda lengua materna y vamos a hacer una entrevista a Flor. Y hablábamos sobre la novela y justo hacíamos hincapié en las notas al pie, que es otra novela. Digo, parece una novela paralela que va Exacto, con la novela inicial, pero a la vez es algo que está muy bien pensado porque es un libro, una novela llena de referencias. Y que las notas al pie no te permiten salir del libro. mm. O sea, exacto, no tenés que ir a buscar ninguna referencia a internet, nada. Y es como un artefacto perfecto porque te metes en el libro y no salís.
estás ahí. Exacto. Es Sí, y una casa. hablábamos también, no solo las notas, que son más enciclopédicas, cómo Mm, funcionan las notas al pie, sino que se busca que esté todo explicado, que esté todo bien explicado, que si vas a mencionar el sistema em, para categorizar las obras de Bach, va a estar explicado en la novela. sí. No, no se va a mencionar Exacto. así, también pensábamos en esa estructura y quizá en esta crítica de Ever, estaba pensando recién que Ever en un momento dice en, que el cyberpunk tenía como una estructura bien marcada, donde dice que el medio es el mensaje. Sí. Demás sirve para romper también esta estructura de la novela, justo te iba a mencionar la segunda lengua materna porque creo que hace un poco eso. Sí, y aparte me parece que en el reverso de estas ficciones que están intentando pensar el esquema de la novela, el esquema de los géneros, en el reverso de ese movimiento está la teoría actual, la escena teórica actual, revisando la ficción extraña. Yo otro día, por algo que estaba escribiendo, estaba revisando autores teóricos que hoy están mirando a Lovecraft y encontraba que Mark Fisher, en El Rollo y lo Espeluznante, trabaja sobre Lovecraft. Graham Harman, que es un teórico del realismo especulativo, le dedica un libro a Lovecraft. Eugen Tucker, que es un filósofo que piensa el terror en la filosofía, piensa en Lovecraft. Entonces, y así como Lovecraft es una figura importante, el xenofeminismo saca su nombre de la trilogía Xenoamanecer de Octavia Butler, que es una trilogía de ciencia ficción. Entonces, hay un nivel de alianza hoy entre lo que se está pensando en términos teóricos y la ficción extraña, que también es llamativo, también es algo a revisar, también es algo que tenemos que pensar, porque evidentemente lo que está pasando en términos de pensamiento está necesitando acudir a las herramientas de la ciencia ficción, del cyberpunk. O sea, Fisher le dedica su tesis doctoral a Neuromante de Gibson. Sí. O sea, no es y Fisher es posiblemente el intelectual que más gravita en nuestra escena teórica actual. El aceleracionismo, que inicia con Nick Land y que después retoman otros autores, es una corriente teórica que mira permanentemente la ciencia ficción. Entonces, no solamente hay libros, novelas, autores que están intentando pensar dentro de sus libros en cuestiones que tienen que ver con la literatura, pero no solo con la literatura, sino también hay autores teóricos que están revisando el corpus de la ficción extraña para decir, bueno, quiero ordenar, no sé, quiero pensar el problema del realismo en filosofía, es un problema antiquísimo que tiene siglos y siglos y qué sé Sí. yo, y bla. ¿Qué voy a mirar? Bueno, voy a leer Lovecraft. Ok, algo está pasando. Y esta idea de haberlo leído mal a Lovecraft, que es una figura clásica, histórica, inclusive relegada en algún momento tras la figura de Poe, volver a él y a esta relectura y a esa impresión de, bueno, creo que nos perdimos algo. Pero a mí yo pensaba en las novelas que nombramos a lo largo del programa, La segunda lengua materna, Materiales y Big Rip. Digo, son novelas y me parece que en esto distingue este género de otros, que se toma el tiempo para narrar. Esto que hace con las notas al pie, en la Ujú. segunda lengua materna, lo que hace Ricardo en Big Rip, lo que haces en Materiales, creo que es un género que pone pausa a la inmediatez que tienen por ahí otros géneros en la literatura y esto de vivir en una época de lo inmediato y poder tomarse el tiempo para narrar y escribir novelas. Digo, Materiales tiene sus buenas páginas, Big Rip tiene sus buenas páginas. Por ahí la segunda lengua materna es más corta, pero se toma el tiempo para la pelota, desarrolla teorías, que creo que esa la hacen las tres novelas por igual. Y, y poder tomarse el tiempo para narrar creo que es una gran ventaja que tiene este género y que lo distingue de otros. Sí, yo además pienso que o sea, no solamente me parece que hay una especie de paciencia narrativa y de intención de que la historia se despliegue con sus dispersiones propias, con sus ámbitos de distracción, etcétera. Sino, ayer leía un tweet de M. John Harrison, al cual recomiendo que sigan en Twitter porque Entonces, tira cosas muy buenas, y decía la fantasía
se demuestra hoy la única epistemología posible, ¿no? Como la única forma que tenemos para relacionarnos con un mundo al borde del colapso ambiental, al borde de la distopía tecnológica, donde la semana pasada circuló una carta de expertos diciendo, che, paremos con la inteligencia artificial 6 meses porque no sabemos a dónde estamos yendo, donde hay cyborgs por todos lados porque existe el trasplante de órganos, el tratamiento hormonal, la prótesis, etcétera. Bueno, ¿cómo te relacionas con ese mundo? Y te relacionas con ese mundo a través de la fantasía, porque básicamente el realismo se demuestra impotente, o por lo menos las formas del realismo que conocemos. Yo no descarto, digamos, que el realismo vuelva a ganar centralidad en algún momento, pero el realismo tal cual lo conocemos se demuestra impotente para ayudarnos a reflexionar sobre ese mundo. Parece una figura agotada. Sí, parece que la realidad misma desbordó al realismo literario. Exacto. Exacto. Entonces, frente a esa realidad, que es una realidad entre colapsada y fascinante, me parece que te puedes acercar solamente por vías de la fantasía, pero no solamente de los temas que trabaja el extraño. Ayer, por recomendación de Marcelo Acevedo, que es nosotros quienes dirigimos la colección de arqueologías, somos Flor Canosa, Marcelo Acevedo y yo, que el nivel de ñoñez que manejamos entre los tres es altísimo, digamos. Y entonces ayer, por una charla que tuve con Marcelo, volví a ver Carretera Perdida de Lynch. Sí. Y dije, wow, ¿qué pasó acá, amigos? O sea, acá no es un problema de temas, es un problema del tratamiento de la causalidad. O sea, cómo Lynch logra que la narración lineal del cine se transforme en un evento completamente delirante, ¿no? Onírico. Y entonces terminé mi domingo melancólico viendo un documental de Zizek, donde Zizek se encarga de trabajar cuáles son las pulsiones freudianas en distintas películas, y trabaja Carretera Perdida, y yo dije, claro, es esto, por acá pasa el asunto. Y eso, la verdad, es que el realismo no me lo da. O sea, no me ofrece, como espectador o como lector, esa posibilidad de relacionarme con el mundo. En un momento donde hay mucha ansiedad en relación a lo que va a pasar en el futuro inmediato, porque bueno, tuvimos un verano de calentamiento global zarpado, porque no sabemos a dónde estamos yendo en términos de explotación hipercapitalista y bla. Bueno, o sea, yo creo que por eso se explica el éxito no solamente de Cadáver Exquisito o Come Tierra o Nuestra Parte de Noche, también es por lo que vamos a la noche a ver Black Mirror. Claro. Y no vamos a ver una película realista. Juan, nos quedaríamos charlando toda la tarde. Se nos pasó el programa, íbamos a cortar antes, pero se nos pasó y nos quedaríamos realmente. Pero para cerrar, preguntarte, bueno, ¿en qué estás? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, en términos de la colección de arqueologías, está saliendo de imprenta La hija del Delta. Es una novela post-apocalíptica situada en el Delta, en Tigre, y que la escribió Alejandra Bruno, y que nos parece que es una gran novela sobre ese escenario de colapso, pero también sobre preguntas más abstractas como la identidad, la familia, etc. Es una novela que estamos muy contentos de publicar. Estamos preparando la edición de esta novela que les decía, de Ramiro Sanchís, de Verde, sí. y va a haber un tercer libro, todavía no tenemos definido exactamente cuál, pero va a haber un tercer libro este año de la colección. Y en términos personales, este año sale una colección de ensayos ñoños sobre todo esto que estamos hablando, por Ediciones Godot, y hasta ahí tengo. Después estoy muy lentamente empezando a trabajar una ficción, pero eso no sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Genial, Juan. Te agradecemos, obviamente estamos muy contentos de haberte tenido acá. Te queremos tener de vuelta. Te vamos a comprometer públicamente para por supuesto, alguna cuando quieran. entrevista, para hablar de tus novelas, a andar mucho más profundamente en las dos novelas. Un gusto la charla y gracias por la invitación, che. Les mando un abrazo. Gracias a vos, Juan. Abrazo. Chau, chau. Bueno, así pasó Juan Matio por Plástico Cruel. Pasó volando. Increíble. Volando, se nos fue el programa. Íbamos a leer un cuento al final. Íbamos a poner una canción de Boca. Íbamos a poner una canción. Para el pueblo. Bueno. Hacemos el cierre y Chino, ¿nos podemos ir escuchando la misma canción de Boquita del principio? Gracias, Chao. Chino. Cumpleaños Boca, entrevista a Matio. Bueno. ¿Qué lunes tan excelente? La una recién.
Ahora empieza a empeorar. Ahora termina el programa y todo ahora empeora. es todo debacle. Todo Sí, debacle. Afuera, es todo para abajo. afuera está húmedo, gris. Podemos ir a la Salimos, caravana. ¿no? Hay una Ibarra, caravana. nuevo técnico de Boca. No, Errón se fue. Volvemos todo para atrás. Terrible. ¿Vos qué opinas de Martínez? Para terminar un minutito ¿De de... Martínez, el técnico? Sí, A mí me encanta. sí. A mí me encanta. Yo lo Me quiero. gusta, yo Quiero un creo que- técnico uy. de pelo largo, lo que pasa. Y lacio. Gracias. Becachese, ¿no? Se fue al No, Elche. Becaché se fue al Elche. Vuelve mañana, dice 4 Becaché. pepas se comió. No le gusta el chino ¿No Martínez. le gusta a Martínez? ¿Por qué? ¿Por algo en específico? Yo lo quiero a Peckerman. No, bueno. Yo también. Pero lo quería Martino también con las noticias de Boca. No, a mí bueno, no me gusta el Tata Martino. ¿No? El juego del Tata Martino me parece una cagada. Es un cagón. No es no, un juego bueno, para no, Boca. pará. Boca juega para adelante. Está enojado. Bueno. En algún- Pero bueno. A El mí Consejo Martínez de me Fútbol A Martínez y me gusta. Boca. Tigre es un equipo que ataca. El Consejo de Fútbol y Román quieren lo mejor para Boca. Así que lo que diga Román, ahí estaremos Es para palabra Boca. mayor. Menos hoy que es el cumpleaños de Boca. No vamos a contradecir Boca, al aguante máximo Boca. ídolo. No, por favor. Bueno, nos vamos. Gente, Nos adiós. vamos, gente. Lean, Lean paisajes experimentales. La semana que viene vamos a hacer la segunda lengua materna de Flor Canosa, parte de esta colección. Léanla porque es realmente una novela increíble que rompe con las estructuras de la narración y es magnífica. Es realmente magnífica. Yo estoy con la cabeza volada con esa novela. Charlamos el lunes de 12 a 13 por Radio Trinchera. Vayan a la revista que Eso, salió ayer. una mención. Temática con Malvinas. Vayan a leernos ahí, pueden mandar sus cuentos a las convocatorias, sus poesías, pueden seguirnos en redes, Síganos en en las redes. redes de Trinchera, en YouTube, pueden suscribirse y aportar para que crezca este multimedio maravilloso que tenemos. Y nada, nos vemos el lunes y qué linda entrevista tuvimos. Hermosa. Adiós, gente. Aguante Boca.